La carrera de la fe, más que avanzarla rápido en 100 metros, es un maratón que dura toda la vida. La preparación para este tiempo y los que vienen requieren constancia, perseverancia y persistencia. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña la necesidad, la importancia, así como el desafío que implica vivir la vida a los pies de Cristo. La perseverancia para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado fue vital para los primeros pasos del Evangelio. Es fundamental en este tiempo presente y será determinante para los días por venir. Así que te invito a que estudiemos juntos aspectos clave de la perseverancia y las herramientas que tenemos para hacerlo. Mi nombre es Nelson Zambrano y te invito a que perseveremos hasta el fin. 7 aspectos de este mensaje. La palabra perseverancia tiene 7 palabras que a lo largo de todas las escrituras nos enseñan qué debemos hacer. En primer lugar, esta palabra o este significado de la palabra perseverancia es la palabra meno y lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Juan, capítulo 9. Cada vez que la palabra perseverancia aparece en un contexto, debemos averiguar de dónde salió y cuál fue el contexto en que fue escrita para poder entender el mensaje que estaba indicando la persona que así lo hizo. En este caso, en Segunda de Juan, fue el apóstol Juan. Si nosotros leemos Segunda de Juan, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Lo primero que nos está explicando el apóstol Juan a través de lo que es la perseverancia con la connotación menos, es que la enseñanza de Cristo tiene que ver con permanecer o morar dentro de una casa, dentro de una estructura. Los apóstoles muy bien nos dijeron o nos enseñaron acerca de la importancia de permanecer bajo una doctrina o unos fundamentos básicos que dirigen y rigen nuestra vida cristiana y nos manda a perseverar. En el contexto de este pasaje de Segunda de Juan, habían muchas personas o muchos falsos creyentes, muchos falsos maestros, mejor dicho, que indicaban que Jesús no había venido en carne. Y él le está explicando a la persona a quien fue dirigida esta carta que no debemos perder de vista que Jesús vino en carne como un humano a vencer el pecado. Él vivió entre nosotros, sudó, corrió, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, y aunque no perdió su deidad en 100%, porque decimos que era 100% hombre y 100% Dios, sí fue un hombre como uno de nosotros que sufrió pasiones, inclusive fue tentado en todo, y que por eso es que nos conoce y por eso entiende nuestras tentaciones, aunque la Biblia también nos dice que Él no es tentado por nadie ni que puede tentar a nadie. Entonces, lo primero que debemos hacer para perseverar en este tiempo es morar en la enseñanza. Y para poder morar en la enseñanza, tenemos que cada día leer las escrituras, entender lo que ella nos dice, ver su contexto y ver la aplicación en que ellas están escritas para poder comprender sobre qué cosa nos está hablando la palabra, pero también entender que perseverar en la enseñanza es lo que nos va a permitir en los tiempos finales, en los tiempos del fin, poder estar y morar bajo una enseñanza y una estructura que son fieles. Dice la palabra de Dios que sus palabras son fieles y verdaderas. Ahora, el que no persevera en estas doctrinas, el que no persevera en lo básico del evangelio, en los fundamentos básicos, no tiene a Cristo. Pero el que menos, el que mora bajo esa estructura, bajo esos fundamentos, entonces ese tiene a Cristo. Entonces debemos tener cuidado de estar correctamente en los fundamentos que Dios nos ha dado. La segunda palabra acerca que significa perseverancia la podemos encontrar en Hechos 13:43. Y ahora esta palabra se le hace un preámbulo, se le dice un prefijo que es epi. Si bien la primera es menos, esta tiene el prefijo epi. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hechos 13:43. Dice: terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar
en la gracia de Dios. Cuando nosotros podemos ver este epimeno y habla de permanecer con intensidad, ya no tiene que ver tanto con moral, sino permanecer con intensidad. Es decir, hacer un ejercicio, poder estimular los músculos espirituales para poder permanecer con intensidad. ¿En qué debemos permanecer con intensidad? En la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos un hombre como Bernabé, que era un hombre, ¿verdad? Que era un hombre bien, con mucha bondad, muy bondadoso, y que fue quien acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Inclusive Bernabé fue uno de los que vendió sus cosas para traerlo a los pies de los apóstoles. Él les hablaba junto con Pablo de perseverar en la gracia de Dios, de perseverar en esa gracia donde dice que solamente en Cristo hay salvación. Van a haber muchas enseñanzas que nos quieren desviar de que creamos en Cristo o que nos autojustifiquemos o que nos justifiquemos de otra forma. Pero el apóstol en la carta de Hechos 13:43 les instaba a estas personas que no creyeran que iban a ser salvos por sus obras, sino que primero que permanecieran en esa gracia de Dios, en ese regalo de Dios que era la salvación del mundo. Y nosotros también debemos perseverar con intensidad en estudiar, en escudriñar, en conocer qué es la gracia de Dios, en entender qué es la gracia de Dios y en poder mostrar la gracia de Dios a otras personas en este tiempo y en el tiempo futuro. La palabra de Dios dice en Juan que muchas personas van a creer no tanto por nuestra elocuencia al hablar, sino por el amor y esa gracia, ese perdón que nos mostremos los unos a los otros. Y debemos permanecer con intensidad en esa gracia. La siguiente expresión de la palabra perseverancia tiene que ver con la expresión para menos, otro prefijo que significa continuar en algo. Y este lo podemos encontrar en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 25, que es en las prácticas de justicia. Vamos a leerlo un poco, dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta expresión para menos tiene que ver con continuar en algo, es decir, en la práctica de algo, en la práctica de algún tipo de actividad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el dibujo que tenemos en la lámina, tiene que ver con subir los escalones, o sea, de permanecer para llegar hasta el último escalón. Así también el Santiago nos invita a nosotros a que no solamente miremos atentamente la perfecta ley de Dios de la libertad, sino que perseveremos en esa libertad que se nos ha sido otorgada. No podemos ser oidores olvidadizos como algunos que oyen la palabra de Dios, pero no perseveran, no son constantes, no estudian, no se mantienen firmes, constantes en la práctica de esa palabra de Dios que escucharon en algún momento, sino que son como oidores olvidadizos. Entonces no debemos ser olvidadores olvidadizos, sino oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿Por qué? Porque el que no solamente oye la fe, la retiene, sino que es constante y persevera en ella y hace la obra a la cual se le ha sido encomendada, entonces este será bienaventurado, feliz en lo que hace. Entonces continuar en algo sin cansarse, ser constante, no solamente oír en un momento determinado, sino que las obras que hagamos, si bien no somos salvos por obra, pero que las obras que hagamos vayan juntamente con la fe que, que profesamos. Entonces, eso es perseverancia, perseverancia en hacer el bien. En algún momento, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 10, dice que no dejemos de hacer el bien en ningún momento, especialmente a los hermanos en la fe. Entonces, muchas veces podemos cansarnos de algo, dejar de continuar
en algo, dejar de continuar en hacer las obras que el Señor nos ha mandado a hacer, dejar de obedecer. Pero el Señor quiere que seamos perseverantes en continuar en el llamado a lo que Él ha dado a nuestras vidas. La siguiente palabra que significa perseverancia viene con el prefijo pros menos, que significa adherirse a una persona, pegarse como un chicle, pegarse así como un sticker, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Hechos 11:23. ¿Qué nos dice la Biblia en Hechos 11:23? Dice, y cuando él llegó, hablando de Bernabé, y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Él les dijo cuando él llegó a esta ciudad y él constató cómo Dios había sido bondadoso con ellos, se alegró mucho, le dio felicidad, pero no solamente le dio felicidad, sino que los exhortó. Fíjense cómo aquí la palabra exhortación no tiene una connotación negativa, sino que tiene una connotación positiva. Los animó, los exhortó a todos a permanecer que fieles al Señor, porque él sabía que si ellos permanecían, eran constantes en el Señor, eran pros menos, ellos se adherían a la persona de Cristo, ellos se adherían a las enseñanzas de Cristo, ellos se adherían a la oración, ellos se adherían al acercamiento a Jesús, al cual le había sido predicado, ellos iban a poder ¿qué? Ser fieles al Señor con todo el fervor del corazón, con todo el fervor. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios con la perseverancia, con este prosmenos, con este 11:23? A adherirnos a Jesús, adherirnos a su presencia, adherirnos a Él, a pegarnos al Señor en oración, en ruego, en su presencia cada día. ¿Para qué? Porque si nos adherimos a Él, si somos perseverantes en adherirnos a Él, no vale con orar un día, es todos los días, en todo tiempo, como es el nombre de este canal, en todo tiempo orando, decía el apóstol Pablo, con toda súplica, cuando oramos en todo tiempo, cuando nos adherimos a esa persona de Cristo, entonces vamos a ser fieles y servirle al Señor con todo el corazón. Y esto es lo que experimentó Bernabé cuando vio a la gente de Corinto en el libro de Hechos que estaban acercándose a los pies del Señor. La otra palabra que nos habla, palabra perseverancia, viene con el prefijo juponemo, que es quedarse en lugar de abandonar. Quedarse en lugar de abandonar. Y los versículos que hablan, este pasaje, hablan de los últimos tiempos. La Biblia nos habla en Mateo 10 y en Mateo 24 acerca de que se vienen tiempos difíciles para la humanidad y sobre todo para las personas que profesan la fe del cristianismo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta al fin, este será salvo. ¿Y por qué el Señor le hace esta aseveración, este juponemo, el que persevere hasta el fin? Porque Él nos está diciendo que no miremos lo terrenal, que no miremos lo de este mundo, que no miremos la forma en que somos tratados en este mundo, porque por causa de la predicación del Evangelio, por causa de seguir la fe en Cristo, muchas veces seremos aborrecidos por causa de él. Pero el que persevere hasta el fin, el que pone sus ojos en la recompensa eterna, ese es el que verdaderamente será salvo. En Mateo 24:13 nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el contexto de Mateo 24:13, con el contexto de Mateo 24, Dios, el Señor Jesús está hablando acerca de cosas difíciles que se venían en los tiempos finales antes de su venida. Y la Biblia nos habla en Tesalonicenses que antes de la venida del Señor iban a haber muchos que iban a apostatar de la fe. Y esta palabra apostasía tiene que ver con personas que creen en Jesús, que creían en Jesús, pero que al final, al ver todas las dinámicas de los tiempos finales, van a apostatar, es decir, van a abandonar su fe. ¿Por qué? Por no tener la correcta interpretación, por no morar en la doctrina, por no permanecer con intensidad en la gracia de Dios, por no continuar en las prácticas de justicia, por no adherirse a la persona de Cristo. Estas personas van a apostatar de la fe, o sea, van a abandonar la fe. Dice que antes de que venga el día del Señor, muchas personas van a abandonar la fe, gente en la fe que la va a abandonar. ¿Y qué nos dice el Señor? Juponemos,
permanece fiel, serás aborrecido por mi nombre. Muchas personas serán mártires en los últimos tiempos. Pero él dice en el contexto de Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Ese va a ser salvo. Entonces, esta es la palabra que Dios nos dice, que seamos juponemos, que nos quedemos en lugar de abandonarnos, que nos quedemos en el Señor aun cuando vengan cierto tipo de sufrimiento, cierto tipo de pruebas, cierto tipo de tribulación a nuestras vidas, que no abandonemos la carrera de la fe. ¿Por qué? Porque la recompensa es la salvación de nuestra alma y también la recompensa que Dios tiene para todos aquellos que se queden y no lo abandonen. Aquí tenemos el dibujito en la lámina de aquel hombre que llegó casi hasta el final, pero que en último momento, antes de llegar a la recompensa, abandonó. Y eso es lo que Dios no quiere, que no abandonemos la fe. Pero para eso tenemos que permanecer, perseverar. El otro pasaje que nos habla de perseverar, ya se le quita el prefijo o el sufijo menos, sino que viene con histemi, que significa estar en pie, como un boxeador que pelea la batalla, pero que está en pie. Vamos a ver, esto está en el contexto de 1 Corintios 15:1. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice: permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que le prediqué antes. Este es Pablo hablando a los corintios. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Estas son las palabras que le está diciendo Pablo a los corintios en el capítulo 15. Fíjense que antes, en los capítulos anteriores, él fue muy duro con ellos porque ellos estaban haciendo otras cosas distintas a las que él les había predicado. Habían de alguna forma menospreciado o rebajado la gracia de Dios. Pero él les dice: mire, ustedes aceptaron, quiero recordarles que ustedes aceptaron el evangelio que les prediqué, un evangelio donde él los llama a hacer obra de justicia, a vivir en santidad, a creer en Jesús como su único Salvador, a esperar la bienaventuranza del Espíritu Santo, a esperar su segundo, su regreso a la tierra. Él le dice: ustedes lo aceptaron entonces y ahora Jiménez, o sea, permanecen en pie, a pesar de todas las cosas que les he dicho, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los inconvenientes, ustedes están en pie. Ustedes pudieron en algún momento caer, en algún momento pudieron dudar, pero están están en pie. Aunque el enemigo vino a tratar de engañarlos, aunque el enemigo quiso tratar de envolverlos, ustedes permanecieron en pie y deben perseverar en ese evangelio que el apóstol Pablo les había predicado. Ese evangelio que donde el pecado nos acecha, nos asedia, pero que encontramos en Cristo nuestra victoria a través de su sangre, y a través de su sangre y de su venida a la tierra y de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos dio la oportunidad de vencer el pecado, de vencer la mentira, y también en el reconocimiento de la resurrección de Cristo al tercer día, en que ascendió a los cielos, pero que también dijo que regresará por nosotros. Ese es el evangelio, que Él vino a la tierra en forma de hombre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, venció a la muerte, ascendió a los cielos, y así como lo vieron ascender los apóstoles, así mismo volverá y establecerá un reino que no tendrá fin y será para siempre. Pero no quiere decir que no tendremos ataques, pero ante esos ataques debemos perseverar, debemos estar histemi, puestos en pie. Y el último significado de la palabra perseverancia es proscastemo, otra vez el sufijo temo, ahora con el proscar. Esta palabra nosotros la podemos encontrar en el capítulo de Hechos 1:14, que dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, esta palabra que viene es en ser constante con una persona o en una cosa.
Estas personas, estos apóstoles, estos primeros apóstoles, vemos que estaban perseverando unánimes cuando el Señor les dijo que fueran al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo. El Señor les dijo que no se fueran del aposento alto hasta que fueran embestidos del poder. Y dice que todos estos perseveraron unánimes. ¿En qué perseveraban? En oración, en ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El Señor nos manda a que seamos perseverantes en algo, a que no dejemos de orar, a que no dejemos de ser constantes en el mandamiento que Él nos ha dado de buscarle día a día, en el mandamiento de esperar la promesa del Espíritu Santo, en el mandamiento de buscarle con toda autoridad y con toda libertad la presencia del Señor. Solamente quiero contar un testimonio para culminar esto. Recuerdo que cuando yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo y pasaron mucho tiempo, pasó casi un año yo pedírselo al Señor, y recuerdo que una vez fuimos a un retiro espiritual y quien era mi suegra fue bautizada con el Espíritu Santo, aunque ella en ese momento no lo sabía. Y yo recuerdo que a ella le estaban preguntando que cómo era que ella había sido bautizada en el Espíritu Santo. Y ella decía, yo se lo pedí al Señor, y el Señor me lo concedió, se lo pedí todos los días. Y recuerdo que a partir de ese momento, esa fue mi misión, pedírselo al Señor. Señor, quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo, quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo, porque quiero perseverar en esta fe, quiero ser constante. Y comencé a ser constante. Y recuerdo que un tiempo después, no recuerdo si fueron 3 o 6 meses después, fuimos a otro retiro. Y yo dije, Señor, este va a ser el retiro donde yo voy a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y pasó el viernes y no fui bautizado, pasó el sábado y no fui bautizado, pasó el domingo y no fui bautizado. Y llegó el domingo a la tarde. Y ahí estaba perseverando, ahí como dice la pastora, procrastemos, Señor, bautízame con tu Espíritu. Necesito la presencia de tu Espíritu Santo para continuar en esta carrera. Y recuerdo que había ya terminado la predicación. Era una hermana que se llamaba Beda Rodríguez, una hermana como de 1,60 m, pero con el poder de Dios increíble. Y ella comenzó a orar y dijo, ¿quiénes quieren el bautismo? Y yo pasé al frente y entré ahí y comencé a orar. Y dice, Señor, quiero el bautismo, o sea, constante, perseverante, ahí, viste. Y recuerdo que ella puso la mano sobre mi frente y caí, pero aún no había sido bautizado. Y ahí en el suelo decía, Señor, no, Señor, quiero tu bautismo, no simplemente una emoción, quiero tu bautismo. Y en ese momento comencé a hablar en otras lenguas. El Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Y eso quiere decir procrastemos. Eso fue lo que le pasó a los discípulos y a la madre. El Señor les dijo, vayan al aposento alto. Y hoy más que nunca necesitamos el poder y el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así que te animo a que perseveres en la búsqueda del Señor, en cada una de estas 7 palabras que nosotros pudimos ver, que puedas morar en la doctrina del Señor, que puedas permanecer en la gracia con resistencia, que puedas hacer obras que demuestren tu fe, que puedas adherirte a Jesús, enamorarte de Él, que puedas quedarte en vez de abandonar aún en medio de las pruebas, que puedas resistir los embates del enemigo y estar en pie, perseverar, y que puedas ser constante en tu búsqueda de Dios todo el tiempo, porque si eres constante en la búsqueda de Dios vas a tener una recompensa y una recompensa eterna. Así que persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo y ese tendrá la recompensa. Dios te guarde, Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición para tu vida.